Amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, pues nuevamente, amén, estamos en la iglesia de la Trinidad del Nazareno desde Yakima, Washington. Y pues es un gusto y es una alegría, amén, el saber que estamos transmitiendo a través de los medios de comunicación, a través de Facebook. Y pues gloria a Dios, amén, gloria a Dios por este nuevo día. Y el día de hoy, pues muchos de ustedes saben y están festejando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo miramos el viernes, fue pues el Viernes Santo, amén, el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y el día sábado dice sábado de gloria y domingo de resurrección. Amén. Entonces, el día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de lo que es la resurrección, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así pues vamos a estar entrando en este servicio, amén, que hemos preparado, que hemos puesto, amén, nuestras vidas para esto mismo, para poder predicar, amén, dice la palabra, para poder predicar el Evangelio que se nos encomendó, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo. La misma encomienda o las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando Él resucitó, dice, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, amén. Dice, empezando por Samaria, por Judea, Samaria, dice, y hasta el fin del mundo, amén. Y eso es lo que estamos haciendo, amén, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ya miramos el Evangelio, que es lo que abarca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abarca nada más a la muerte, amén, abarca la sangre, dice, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 4 puntos bien esenciales, amén. Y cada uno, amén, sabemos que están interconectados para nuestras vidas, amén, para nuestra salvación, para nuestro perdón, para el poder, amén, que Dios nos da, y para poder vivir una nueva vida, amén, debajo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así vamos a estar haciendo una oración para poder empezar. Amén. En esta hora, Señor, te damos gracias, amén, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor, de poder expandir y de poder predicar, Señor, las buenas nuevas, Padre, de poder predicar, Señor, tu evangelio, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por cada persona, Señor, que pueda apartar este tiempo para ver esta enseñanza, Padre. Te pedimos que tú prepares, Señor, a esa gente, que tú prepares, Señor, a esas personas que van a escuchar, que van a ver, Señor, este mensaje. Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, mi Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Y así voy a estar empezando, amén, nuevamente con una nota de J.C. Ryle, amén. Dice, el poder de la resurrección. Dice, la resurrección de Cristo es una de las piedras fundamentales del cristianismo. Dice, fue el sello de la gran obra para la que Él vino a la tierra. Amén. La resurrección, dice, es una de las piedras fundamentales. Amén. Y claro que para que haya resurrección, pues tiene que haber también muerte. Amén. Dice, fue el sello de la gran obra para la que Él vino a la tierra. Dice, fue la prueba culminante de que el rescate que pagó por los pecadores fue aceptado, la expiación por el pecado cumplida y la cabeza del que tenía el poder de la muerte mayugada y la victoria obtenida. Amén. J.C. Ryle. El poder de la resurrección. En otro punto
del mismo autor, de J.C. Ryle, dice, gloria solo en la cruz de Cristo. Miremos bien nuestros propios corazones. Dice, vivimos en una época en la que abundan por todas partes falsas doctrinas sobre la muerte de Cristo. Vemos que Cristo crucificado es realmente el fundamento de nuestras propias esperanzas y que la muerte expiatoria de Cristo por el pecado es de hecho toda la vida de nuestras almas. Dice, tengamos cuidado de agregar al sacrificio de Cristo en la cruz como lo hace un católico romano. Su valor era infinito, no admite ninguna adición. Dice, cuidémonos de quitarle el sacrificio de Cristo como lo hace el sociciano, negación de la divinidad de Cristo. Suponer que el Hijo de Dios solo murió para dejarnos un ejemplo de abnegación es contradecir un centenar de textos sencillos en la Escritura. Dice, caminemos por los viejos caminos, digamos como Pablo, Dios no permita que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Hago hincapié en esta nota que es de J.C. Ryle. Amén. Y el día de hoy, amén, pues estamos festejando o estamos celebrando, amén, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como dice J.C. Ryle, dice, la resurrección de Cristo es una de las piedras fundamentales. Amén. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Amén. Sin la resurrección de Cristo, el cristiano queda igual como al principio, dice, queda con una naturaleza pecaminosa, atada a su vida hasta el fin del mundo. Amén. Pero es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el ser humano, dice, tiene la salida, tiene una nueva vida. Es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que Dios le da al ser humano una nueva vida, un nuevo empezar. Amén. Así como en el tiempo cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que tienes que nacer de nuevo. Amén. Es lo mismo que se nos aplica a nuestra vida como cristianos. Es necesario que muramos para poder nacer de nuevo. Y eso solamente nos lo ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra resurrección espiritual. Dice, morimos en la cruz del Calvario, morimos juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado pierda su poder. Para que aquel que tiene sometido a esclavitud al ser humano espiritualmente, pierde su poder en la cruz del Calvario. Ahora no se mira aquí, amén, la cruz, amén. Nosotros tenemos una cruz aquí en el santuario y no tenemos a Jesucristo ahí. Está la cruz vacía. Está la cruz vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está crucificado. Fue crucificado. Amén. Fue crucificado. Pero al tercer día, dice la palabra, resucitó. Amén. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Para libertarnos, dice, de aquel que nos tenía sometidos a esclavitud. La paga por el pecado. La paga por el pecado. La paga por la desobediencia. La paga fue aceptada, dice J.C. Ryle. Dice, fue el sello de la gran obra para la que Él vino a la tierra. Fue la prueba culminante de que el rescate que pagó por los pecadores, por ti y por mí, dice, fue la prueba culminante de que el rescate que pagó por los pecadores, por ti y por mí, fue aceptada. La expiación por el pecado fue cumplida.
Dice, y la cabeza del que tenía el poder de la muerte fue mayugada o fue destruida, y la victoria fue obtenida a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación para aquellos que aceptan no nada más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no nada más la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no hay más que pagar. La deuda está pagada. Y así quiero estar leyendo en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Y dice, bendito sea Dios. Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos da una esperanza de que podemos vivir como nuevas criaturas, como lo estamos diciendo. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, quedaron muertas, quedaron crucificadas. Así como nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz, así dice, así también queda muerto el espíritu que contamina o que tiene esclavizado al espíritu del hombre, al espíritu del ser humano. Dice la palabra en Romanos, dice que el ser humano es esclavo de a quien se somete. El ser humano ha estado o ha sido esclavizado al pecado, a ese poder, y lo llamamos por su nombre. Hasta el ser humano ha sido esclavizado al poder de Satanás. ¿Por qué? Porque cambió en un tiempo, en su momento, hubo un momento en la vida del ser humano, de la creación, que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron su relación con Dios, al someterse y al escuchar, no nada más al escuchar, pero al someterse, lo que Satanás estaba diciendo en su momento, en ese tiempo. Hablando, refiriéndonos a Génesis 3. Y si miramos cómo se va desenvolviendo todo. Dice, Dios no nos deja huérfanos. Dios no nos deja sin una esperanza, dice. Desde ese momento, amén, que el ser humano cambió la relación, cambió la gloria de Dios, amén, por la oscuridad de Satanás, al someterse a esclavitud a él, dice que el ser humano es esclavo de quien obedece, cambió lo bueno por lo malo. Desde ese momento Dios da una palabra al ser humano, y no nada más al ser humano, pero a Satanás también. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Amén? ¿Cuál es esa promesa que nos da Dios desde el principio, desde ese momento, desde la creación? Dios nos da, dice, Dios que le dice a Satanás, y ahí estaba presente también el ser humano, amén. Todo está teniendo parte en ese mismo instante, en ese mismo momento, amén. En ese mismo momento, cuando Dios llama a Adán y a Eva, y vamos a estar leyendo cómo Dios no deja al ser humano en ese modo, no deja al ser humano, no le está dejando al ser humano en esa, ¿cómo se dice la palabra? En ese estado, amén.
de depravación. No es depravación física, porque el ser humano todavía sigue reflectando, amén, en su cuerpo físico sigue reflectando, como dice mi esposa, en esa condición. Amén. Dios no deja al ser humano en esa condición. Aunque tiene la condición, dice, aunque tiene la condición física reflejando al Dios, dice, a imagen y semejanza Dios ha sido, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En este momento, en este punto de la palabra, en este punto del tiempo del ser humano, el ser humano todavía tiene y refleja en cuerpo físico, quién es Dios. Pero desgraciada y lastimosamente, espiritualmente ha sido contaminado. El ser humano es contaminado. Algo que estaba de afuera vino a tomar control de lo que está dentro del ser humano, del espíritu del ser humano. Sabemos que la palabra nos enseña que Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Él, dándole un cuerpo físico, una alma y un espíritu. 3 cosas que el ser humano obtiene de parte de Dios. Pero también veremos que el ser humano tiene sus mentes, sus emociones, su conciencia y su libre albedrío para poder decidir. Dice la palabra de Dios, para poder decidir a quién Él obedece, a quién Él se somete. Y dependiendo de a quién Él se someta, a Él va a ser esclavo, a Él se va a someter. Y en este punto de la palabra, en este punto del tiempo, vemos que hay una transición espiritual en la vida del ser humano. Cambiaron lo bueno por lo malo. Cambiaron lo puro por lo impuro. Lo glorioso por lo vergonzoso. La limpieza por la impureza. Pero Dios no deja al ser humano en esa condición. En ese mismo instante, en ese mismo momento, Dios da una palabra al ser humano, a Adán y a Eva. Y vamos a estar leyendo. Y dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Satanás ya había, en ese instante, en ese momento, cuando ellos desobedecieron, sabemos que hubo una transición espiritual en la vida del ser humano. Antes de eso, de la desobediencia, caminaban contentos y alegres en el jardín, nada era pesado, todo era alegría y gozo, amén, en ese momento, antes de pecar, antes de desobedecer, antes de someterse a Satanás a través de su obediencia del ser humano. Dice, pero al momento que cambiaron, al momento que Satanás, dice, miramos la semana pasada, al momento que Satanás fue tejiendo, amén, tejiendo la venda espiritual en Adán y en Eva, amén, quedaron cegados completamente espiritual. Y los arrastró, amén, de lleno al pecado. Y la consecuencia de eso fue de que, ¿qué? Dice, y oyeron que la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vamos a enfocarnos un poquito en esta palabra. Dice, oí tu voz en el huerto.
y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La primera palabra dice, después de oír la voz de Dios, dice, el hombre tuvo miedo. No había sentido miedo antes. No hay miedo cuando nosotros hacemos lo correcto. Cuando caminamos, también dice, caminamos por la derecha, dice, hey, camina por la derecha. Dice, me acuerdo de un hermano, dice, yo siempre camino por la derecha, dice, así no tengo que andarme cuidando ni a mi derecha, ni a mi, dice, yo sí, o mi izquierda, dice, o mi espada, dice, yo siempre camino por la derecha. Pues sí, sabiendo eso, amén, que cuando nosotros caminamos, amén, en obediencia a Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, no hay que temer, no hay nada que temer. Pero ¿qué hay cuando no? ¿Qué hay cuando nos desviamos? ¿Qué hay cuando descuidamos la relación, amén, que nosotros tenemos para con Dios? Dice, el poder de la resurrección. La resurrección de Cristo es una de las piedras fundamentales del cristianismo. La obediencia es algo también importante en la vida del cristiano. Porque podemos saber, amén, que la sangre de Cristo quita todo pecado, nos limpia del pecado, amén, y calma la ira de Dios. Hemos estado estudiando la sangre, que es el propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos mirado, lo miramos desde Génesis, amén, lo miramos desde Génesis cuando Dios mata a un animal, amén. Dice, porque aquel que peca, la sangre de aquel que peca va a estar sobre de él. El que peca tiene que morir. Tiene que derramar la sangre de aquel que peca. La paga del pecado es muerte. Y miramos desde el principio, desde Génesis, ¿saben? Cuando pecó el ser humano, lo seguimos mirando. La sangre fue derramada para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. Pero no nada más queda ahí. Miramos que Dios sigue dando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue administrando, Dios sigue cuidando. Perdón. Dice, Dios no nos deja solos. Dios provee. Dios provee para ti y para mí. A través de su Hijo Jesucristo, Dios provee para ti y para mí la sangre del Cordero que quita todo pecado y calma la ira de Dios. Provee también la muerte del Cordero para morir espiritualmente al poder del pecado en la vida del ser humano. Y lo seguimos mirando aquí en Génesis. Dice, voy a saltarme al 14, dice, y Jehová dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios nos da desde este punto en la vida del ser humano, nos da la promesa de que un día iba a proveer de ese sacrificio
inmolado, de ese sacrificio puro, de ese sacrificio sin mancha. Dios no nos deja a medias. Dios provee a su Hijo Jesucristo, que derrama su sangre, que derramó su sangre, como lo miramos, como celebramos el viernes. Amén. Así que celebramos el viernes. Sí. El viernes celebramos la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el Viernes Santo. Celebramos que Jesucristo murió. Que fue clavado en esa cruz, en una cruz. Y que derramó su sangre, dice, hasta la última gota, para así poder obtener o proveer al ser humano el perdón por su rebelión, por su desobediencia. La desobediencia es pecado. Por su desobediencia, Él pagó el precio y derramó su sangre en esa cruz para darnos perdón a ti y a mí. Te perdona. Dios te perdona a través de su Hijo Jesucristo. Dios ofrece su propio Hijo, dice. Y muchos saben este versículo, Juan 3:16, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Como lo dice aquí en Génesis. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento es lo que hace Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Desde ese momento, en Génesis, Dios prepara el camino para ti y para mí, para poder restaurar lo que se pierde en este momento de la palabra, en este tiempo, en Génesis, lo que se ha perdido en ese momento. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene algo para el ser humano. A través de su Hijo Jesucristo. Restaura. Se perdona. Restaura. Renueva. Y le da poder al ser humano. Perdona sus pecados, restaura su vida espiritual, dándole una nueva vida, renovando su vida, y lo pone en una posición de autoridad para que pueda llevar a cabo el trabajo que el trabajo que se nos encomienda o que se nos da. Amén. A cada persona que se acerca a Dios. El poder de la resurrección, no quitándole, amén,
dice, no quitando, dice J.C. Ryle, dice, tengamos cuidado de agregar al sacrificio de Cristo en la cruz. Tengamos cuidado de agregar al sacrificio de Cristo en la cruz. Tengamos cuidado de agregar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nada más murió, no nada más derramó su sangre. Él derramó su sangre, murió en la cruz, pero resucitó también y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dándole poder y autoridad, dice, ¿a quién? A su iglesia, a ti y a mí, para que vivamos un evangelio o una vida completa. Amén. Para hacerle frente a cualquier, dice, ataques y acechanzas del enemigo. Porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra todo espíritus y potestades de las tinieblas que gobiernan este mundo, nos dice la palabra. ¿Cómo le vamos a hacer frente? ¿Cómo vamos a hacer frente a todas esas cosas si nosotros no entendemos o no conocemos el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si no nada más nos enfocamos, es que en la sangre hay poder, en la sangre hay poder, y clamamos la sangre, clamamos la sangre, y clamamos y la sangre, y a todo para todo. La sangre tiene su propósito, la sangre de Cristo tiene el propósito de perdonar, de justificarnos, amén, y de calmar la ira de Dios hacia nuestras vidas, hacia el ser humano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es nuestra muerte espiritual, amén. Pasamos de un estado espiritual de condenación, de pecado, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no hay más condenación. Ya no hay más ese espíritu de Satanás controlando nuestras vidas. Ya no estamos sometidos a esclavitud aquí del pecado. Ya no estamos sometidos a esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva. Ahora somos hechos una nueva criatura a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente nacemos de nuevo a través de la resurrección. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da el poder de empezar a vivir una vida nueva, una vida, dice, una vida nueva, limpia, reconstruida, se puede decir así, libre del pecado. No, mi hermano, ¿libre del pecado? Oh, sí, libre del pecado. Porque ya no estamos sometidos más a esclavitud de Satanás. Ahora estoy sometido ¿a qué? A la obediencia, dice, a la obediencia hacia Dios. Y nos dicen Romanos, déjame lo busco, dice, dice en Romanos 6, dice, y escuchen bien lo que dice, no añadiendo más, ni quitando más, ni poniendo de mí o de, no, ¿quién soy yo para poner y aumentar lo que dice la palabra de Dios? Romanos 6, versículo 15, y leo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí mismo nos da la respuesta. Muchos de nosotros, muchos de ustedes allá afuera, dicen, no, es que yo no soy perfecto. Todos cometemos errores. Pero si sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, dice la palabra de Dios, ya es pecado. No tratemos de manipular la palabra de Dios, nada más para nuestra propia conveniencia, mi hermano, mi hermana.
Aquí mismo Dios nos da la respuesta a través del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice, oh, sí, pues ya Dios conoce mi corazón. Tú conoces mi corazón, Señor. Dice, soy un ser humano, soy débil, la carne es débil. Córtate el rollo, brother. Pecas porque quieres. Te lo digo por experiencia. Nadie me pone una pistola aquí en la cabeza o un cuchillo en la espalda o a mi costado para yo hacer cosas malas. Nadie, brother. Nadie, mi hermana, mi hermano, joven, jovencita, nadie. Si tú eres una jovencita, si tú eres un jovencito, nadie te pone algo para hacerte pecar o para hacer cosas malas o para mentir, para robar o lo que sea. Nadie. Nosotros mismos le damos cabida a Satanás y nos sometemos a él para pecar. Nosotros somos los que obramos, nosotros somos los que hacemos. No porque seas débil, no porque tengas este cuerpo físico. No es el cuerpo físico, como dice, no es el cuerpo físico donde está el problema, dice Jesucristo. No me malinterpretes, Nicodemo, no es ese el problema. Mi hermano, mi hermana, no es tu cuerpo físico. Debemos de entender que hay una gran diferencia en tener un cuerpo físico santificado y un cuerpo físico glorificado. Ese es donde muchos no malinterpretan eso. Oh, pues no, ¿cómo? Mi cuerpo es físico, todavía siento dolor, todavía me enfermo, no, ya ves, no soy perfecto. No está hablando de eso nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no está, entendamos eso. Creo que a veces manipulamos y sabemos esto, pero tratamos de seguir manipulando la palabra de Dios, nada más para poder seguir pecando. Hay una gran diferencia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí mismo Él nos da la respuesta. Dios nos da la respuesta. Dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os someteos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis o de aquel a quien obedece? Sea del pecado, vamos a llamarle por su nombre, sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea Satanás, que lleva a la muerte, o sea al Dios o a la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos de Satanás, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados de Satanás, venisteis a ser siervos de la justicia, o sea, de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Oh Señor nuestro. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El poder de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da al ser humano la habilidad
la habilidad o el poder de pasar de un estado espiritualmente contaminado o sometido a Satanás al estado de libertad. Dios nos hace libres, nos da la libertad a través de la resurrección. Él compra nuestra libertad, paga el precio en la cruz del Calvario, dándonos esa libertad. Si tú y yo la aceptamos. Dios te da esa libertad el día de ahora. Hoy festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder de la resurrección. Yo nuevamente dice J.C. Ryle. La resurrección de Cristo es una de las piedras fundamentales en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión. 4 piedras fundamentales en la vida del ser humano o del cristiano, que debe de entender muy bien que no puede nada más vivir una vida creyendo nada más en la sangre, que no puede vivir una vida creyendo nada más la sangre y la resurrección, que no puede vivir una vida nada más creyendo en el poder de la sangre, en el poder de la resurrección y en el poder de la muerte y la resurrección. Tiene que tener la ascensión. La ascensión, dice, es el poder que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, que Él está sentado hacia la diestra del Padre. Dice, Él sometiendo a todo poder y a toda autoridad bajo sus pies, con autoridad, dándole esa misma poder y autoridad, dándole esa misma poder y autoridad a su iglesia, a ti y a mí, para que podamos vivir una vida en victoria. Una vida en victoria requiere la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 4 piedras fundamentales, dice. Fue el sello de la gran obra para la que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Fue la prueba culminante de que el rescate que pagó por los pecadores, dice, fue aceptado. La expiación por el pecado cumplida y la cabeza del que tenía el poder de la muerte sobre el ser humano fue mayugada y fue la victoria obtenida a través de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, de Dios, dice, con poder y autoridad, dándole esa misma poder y autoridad a su iglesia para que vivan una vida en victoria. Termino. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿A través de qué? ¿De la sangre? No dice eso. ¿A través de la muerte? No, tampoco dice eso, mi hermano, mi hermana. ¿A través de la ascensión? No, tampoco dice que es a través de la ascensión. Dice, nos hizo renacer a una esperanza, ¿qué? Muerta. Tampoco dice eso, mi hermano, mi hermana. Se nos hizo renacer a una esperanza viva. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día como hoy, con poder y autoridad, así
Dios nos da una esperanza viva a ti y a mí que decidimos acercarnos a Dios y vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida, dice, alejada del pecado, pero acercados a Dios y a la gracia y misericordia y al poder y la autoridad que Dios nos da, que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Dice, nos da una esperanza viva. ¿Por qué? Por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios por la resurrección. Gloria a Dios por la sangre. Gloria a Dios por la muerte de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la resurrección de mi Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por la ascensión de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y pongan atención a lo que seguimos leyendo. Y la voy a leer de nuevo. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro. Capítulo 1. Desde el primero empieza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que incorruptible, incontaminada, e inmansensible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fidelidad, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y muchos dicen, vivimos en los tiempos postreros. Y sí, vivimos en los tiempos postreros. Lo podemos ver. Lo podemos palpar. Cuántas cosas no han pasado nada más en este año. Ponte a meditar. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fidelidad o vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada, alcanzada, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, y a quien creyendo, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Señor Jesucristo, oh Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da una esperanza viva. Y nos hace renacer. Dice, ahora somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. No te quedes viviendo en el pasado. Que este día
que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en este día nos quede bien en claro que somos hechos nuevas criaturas a través de la resurrección y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. No sigas viviendo, que a partir de este día tú puedas vivir un día o tú puedas vivir tu vida como nueva criatura. Deja las cosas viejas. Deja las cosas viejas. Ya pasaron. No le des vida a algo que ya ha muerto. No le trates de revivir ese espíritu en tu vida. No trates de revivir tu humana pecaminosidad. No la trates de revivir. Ya está muerta. Está muerta. Somos un ser humano pecaminoso y no siempre voy a ser un pecador. Córtate el rollo. Entonces, en vano estamos proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En vano estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si siempre vamos a decir, oh, es que soy un pobre pecador, es que siempre mi naturaleza pecaminosa siempre va a estar aquí. No hay nada que yo pueda hacer. Pues no, tú no puedes hacer nada. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Muriendo en la cruz, Él te da una nueva naturaleza. Te quita la naturaleza pecaminosa y te da una naturaleza, ¿qué? Santificada, mi hermano, mi hermana. Una naturaleza nueva. El problema no es mi cuerpo humano, el problema es la naturaleza contaminada, el espíritu contaminado del ser humano. No trates de revivir esa vieja naturaleza pecaminosa, ya muerto. Ya Jesucristo ya pagó, ya murió por esa naturaleza pecaminosa. Ahora tienes una naturaleza, ¿qué? Divina, una naturaleza santa, una naturaleza, dice, pura, limpia, como tú le quieras llamar. Una naturaleza nueva. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, y el sacrificio que tú has hecho, Señor. Ese sacrificio que tú hiciste hace 2000 años, Señor, mandando, Señor, o dándole, Señor, a tu Hijo, dándonos a tu Hijo, Señor, que fue, Señor, crucificado en esa cruz, Padre, y murió, Señor, allí, derramando, Señor, hasta la última gota de su sangre. Él murió en esa cruz, pero no quedó solo allí, Padre. Él resucitó, Padre Santo. Él resucitó y no nada más quedó allí en resurrección, Señor, pero que Él, Señor, fue ascendido a los cielos. Él ascendió junto a ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por permitirnos hablar, Señor, de lo que tú, Señor, haces por la vida del ser humano. Por lo que tú haces, Señor, a través de tu Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Oh, Señor, aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Recibe toda la gloria, mi Dios. Recibe toda la honra, Padre. Aquí es, Señor. Todo honor, toda gloria y todo poder es para ti, mi Dios. Gracias, papi. Gracias, papi. Amén y amén.